Ok. Bueno, le damos la bienvenida a todos en este Shabbat, maravilloso día que el Creador nos da, nos permite también poder conectarnos con Él y poder tener este privilegio de poder compartir la porción de la Torá. Esta semana vamos a compartir la porción llamada Beshalach. Así es. Bueno, la semana pasada tuvimos la Parashá Bot que nos compartió la maestra Abigail, nos habló un poco de las 10 plagas y parte también de una de las plagas importantes que fue eh, la muerte de los primogénitos en Egipto, que eso conllevó también a que el faraón ya desistiera de tener cautivo al pueblo de Israel y los deja salir. Y cuando los deja salir, le entrega las riquezas, le entrega el oro, le entrega todo el trabajo, aludiendo también esto a todo el trabajo que el pueblo de Israel tuvo hace años, quizás injustamente, trabajaron injustamente, eh, fueron maltratados, trabajaron sin un goce de sueldo, y cuando sale el pueblo de Israel, Dios les da y les devuelve todo lo que habían quizás por años trabajado gratuitamente. Entonces ellos se van con una gran riqueza y que prácticamente era lo que a ellos les correspondía. Bueno, quiero comenzar esta porción leyendo la Torá en Shemot 13:17. Dice lo siguiente: y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más próximo, pues dijo Dios: no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelva a Egipto. Bueno, cuando sale el pueblo de Israel con todo el oro, con gente también egipcia que vieron la mano poderosa del Creador, dice la Torá que Dios lo pudo haber conducido por un camino súper fácil o súper corto. Pero en ese camino, sin embargo, se iban a encontrar con los filisteos. Era el camino que conducía hacia los filisteos. El Midrash narra lo siguiente, que en ese camino, muchos años anteriores, hubo un grupo de judíos que se adelantaron a la promesa o al tiempo de la salida de Egipto, y sin embargo tomaron unas acciones de irse a escondidas, un buen grupo de hebreos, y se van por ese camino. Generalmente eran unos de la descendencia de Efraín que se van por ese camino sin saber y sin ser conducidos por el Creador. Y en ese caminar, cuando ellos van, dice que los filisteos se le aparecen y prácticamente los matan, y las tumbas de ellos estaban en ese caminar. También narra el Midrash que ellos tampoco respetaron la promesa que le hicieron al Creador de llevar los huesos o los restos del cuerpo de Yosef, que era un trato que habían tenido con el Creador, que sin embargo que cuando ellos salieran, los huesos de Yosef se los iban a llevar. Entonces cuando sale el pueblo de Israel, no los conduce por ese lugar. ¿Por qué? Porque al conducirlos por el lugar quizás más cerca, ellos se iban a encontrar con restos de huesos de sus hermanos, con las tumbas de hebreos, y al ver eso, y quizás también que los filisteos se le aparecieran, ellos iban a tener temor, y quizás ese temor le iba a hacerle a ellos volverse nuevamente a Egipto. Entonces, lo que les decía que anteriormente, que cuando sale el pueblo de Israel, sale con un montón, con mucha riqueza, sale con mucho oro, con mucha plata. El pueblo de Israel sale con el favor incluso del faraón. En la Torá, siempre cuando nosotros leemos, se le llama Paró o faraón. Cuando ya
culminaron las plagas, el mismo faraón dice la Torá que los conduce hacia afuera, les da su bendición y dicen, por favor, váyanse, váyanse de acá, ya no los quiero tener acá, llévense todo lo que les corresponde. Y se van con ellos. Aquí hay una justicia también de parte del Creador, de que todos los años que ellos trabajaron fueron retribuidos quizás en un solo día. Muchas veces nosotros creemos que todo el trabajo que se realiza en el mundo espiritual no tiene su recompensa. Si el universo es tan justo para darle a las personas aquello malo que se merecen, con mayor razón es justo para darle a las personas todo lo bueno también por lo cual han trabajado. Por eso es importante que todo el trabajo que nosotros hacemos para el Creador lo hagamos de manera altruista, de una manera amorosa, sin querer nosotros intercambiar con Dios un trato o sin querer tampoco hacer algo para tener una recompensa. Muchas veces nosotros trabajamos en el mundo haciendo cosas, ayudando a muchas personas y queriendo que el universo nos recompense al tiro, y quizás no es así. El universo sabe en qué momento recompensar. El universo o Dios no se olvida del trabajo de amor que cada uno hace. Nosotros estamos haciendo un trabajo de amor, de hacer estas clases, de compartir la sabiduría, de compartir aquellas experiencias que el Creador nos ha dado a cada uno de nosotros y poderlas compartir con amor. Y nosotros vemos la recompensa del Creador, quizás no es hoy día, quizás no será mañana, pero en algún día el Creador nos va a recompensar porque el Creador no se olvida de aquel trabajo de amor que sus hijos hacen por el bienestar. Tenemos un grupo de intercesión y el Creador no se olvida de ese amor, de dejar nuestras responsabilidades muchas veces, nuestros oficios de lado para poder ayudar a otras personas. El pueblo de Israel salió y en un solo día recuperaron todo lo que habían perdido, todo lo que injustamente se le había quitado. Ese trabajo, esas injusticias, ese robo también que muchas veces sufrieron. El pueblo de Egipto entraba a las casas y les quitaba el almacén, le quitaba las provisiones y en un solo día Dios les devuelve todo. Y salieron con la bendición supuestamente del faraón. Dice la Torá, como acabamos de leer, que Dios no los conduce por el camino fácil, sino que los conduce por otro camino, hace rodear para llegar a la tierra prometida. Cuando ya iba de camino hacia la tierra prometida, dice el Midrash que el faraón aún así envió mensajeros ocultos para poder él tener noticias por dónde se iban a conducir, en algún caso su pensamiento cambiara. Hay una historia que relata el Midrash que fue lo que le pasó al faraón, que fue lo siguiente. El faraón, cuando comienza a ver a los 2 días quizás de que el pueblo de Israel se fue, hubieron generales, hubieron principales que le dijeron al faraón: ¿por qué dejaste ir al pueblo de Israel? Se llevaron las riquezas, la mano de obra se la llevaron, había gente importante, había gente valiosa y la dejaste ir. Y dice que esto le hace cambiar al faraón la perspectiva, como aquel que una vez vendió una parcela en $1000 y llegó a un acuerdo con el comprador, el dueño del comprador, y no hubo problema. Los dos estaban de acuerdo en la venta de esta parcela en $1000. Y después de que la vendió, hubo gente que le dijo: ¿por qué vendiste esta parcela? Si los puros árboles te cuestan $1000. El arroyo que tienes al lado te cuesta $1000 más. Mira, este terreno en 5 años más va a subir su valor 10 veces. Y eso hizo cambiar también a esta persona de haber vendido eso. Y fue lo que le pasó al faraón. Cuando el faraón se da cuenta que estaba perdiendo una valiosa, quizá fortuna, al dejar ir al pueblo de Israel, él se arrepiente y va de nuevo en contra del pueblo de Israel, volverlos a traer a la esclavitud. Se dice que 600.000 carros dispuso para ir en contra y nuevamente traer
al pueblo de Israel. Tenemos que ver qué significa también la parte espiritual o la parte de todo lo que significa los carros, qué significa el faraón, eso ya lo hemos aprendido. Pero no es malo volver a tocar estos temas, como también estamos enseñando Cábala, es importante tocar la parte espiritual de la enseñanza. El Rebbe Nachman de Brentford enseña en la Torá, en esta parashat, que estos carros y el faraón tipifican los pensamientos y el ego de la persona, que aunque muchas veces hemos salido de Egipto, hemos salido en libertad, hemos alcanzado una elevación de conciencia, muchas veces estos pensamientos nos hacen volver a mirar aquellas cosas que hemos dejado atrás. Sé que aquí hay muchas personas que en algún momento hemos elevado nuestra conciencia y ahora mismo quizás el hecho de estar estudiando Torá, el hecho de estar estudiando la Cábala, de estar estudiando los secretos del Creador, nos hace a nosotros elevarnos quizás sobre otras personas que desconocen o no tienen la importancia de buscar al Creador. Y eso es una ventaja que el Creador nos da para vivir en paz, para poder tener una panorámica más amplia de lo que es la vida, de el por qué nos pasan ciertas situaciones también. Entonces elevamos nuestra conciencia, nos conectamos con el Creador, podemos tener oraciones, podemos sentir la presencia del Creador en diferentes formas, ver la mano del Creador también a favor de nosotros. Y aún así, estando en esa condición de conexión con el Creador, muchas veces se levanta el ego. Muchas veces se levantan los pensamientos, la inclinación del mal, y va a ser algo con lo que continuamente el ser humano tiene que lidiar en este plano físico, hasta poder llegar quizás al encuentro con nuestro Creador. Estas intenciones de hacer o de retroceder siempre van a estar. ¿Cómo vencemos aquello? Es lo que la Cábala, es lo que la Torá nos enseña, porque es fácil conectarnos cuando uno tiene el deseo. Dice el Midrash y dice el Rebbe Nachman, dice que si en nosotros está la intención de cumplir las mitzvot del Creador, las mitzvot, dice que aunque vengan adversidades, aunque vengan dificultades, vengan obstáculos o barreras, como ya tenemos el deseo de cumplir esas mitzvot, esos preceptos, el Creador nos da la oportunidad y nos da la fuerza espiritual para poder cumplir aquellos preceptos. Todo depende de la intención que tengamos. Si tenemos la intención de buscar al Creador, de cumplir sus preceptos, por más barreras, por más obstáculos que tengamos, el Creador nos va a dar la oportunidad de cumplir aquello. Entonces, para poder vencer la inclinación del mal, que siempre va a estar atacándonos, siempre el faraón va a estar manifestándose, el ego, la inclinación del mal, esta materia humana, nuestro humano, como dice mi hermana Eliana, siempre cuando hablo con ella dice, el humano que tenemos nosotros siempre tiene la tendencia a vivir en el plano donde radica su naturaleza, la parte humana, la parte terrenal. Es la ley de atracción que nos jala, pero tenemos otra parte que nos quiere jalar hacia la parte espiritual, nuestras almas, nuestra Neshama. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hay un secreto maravilloso que fue también lo que los primeros que se adelantaron no hicieron, que fue cumplir con la palabra de llevar los restos de Yosef y llevárselo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces Moisés, ¿qué hace? Antes de salir, va en busca de los restos de los huesos de Yosef. El Rebbe Nachman relata lo siguiente. A mí me gusta mucho leer al Rebbe Nachman porque en la Torá, que siempre estamos compartiendo, hay extractos de Midrash y hay extractos del Zohar, también de la revelación que él también ha recibido del Creador. Y dice el Rebbe Nachman lo siguiente, que Moisés representa la Torá, representa los mandamientos, los preceptos. Y Yosef representa el Sadik, el justo. Y es imposible separar a estas dos entidades. No podemos separar la Torá de un Sadik. Mire, amado hermano, que me está escuchando y los que van a escuchar la transmisión. En este momento nosotros estamos estudiando Torá. Y por estudiar Torá, tarde que temprano, ya nuestra alma, nuestra esencia comienza a convertir en un sadí. Usted se puede ver como un justo,
como un sadik. ¿Por qué? Porque usted está abriendo su corazón para que la Torá pueda entrar en su vida. Es imposible decir que somos justos si no tenemos la intención de estudiar la Torá. Es imposible separar estas dos entidades. Entonces, como estamos nosotros estudiando la Torá, ¿sabes qué? Nuestra esencia en el cielo nos ven y nos ven como un sadik, nos ven como un justo. Aquel que estudia la Torá es visto en el cielo como un justo. Por eso Moisés era necesario que la Torá y la justicia fueran de la mano. Y eso fue lo que hizo Moisés para poder salir. Vamos a leer. ¿Qué más nos dice? En Shemot o en Éxodos 13:18 dice lo siguiente. De modo que hizo Dios que el pueblo diese vueltas por el camino del desierto hacia el Mar Rojo o el Yansuf. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. El 13:19 dice, y tomó Moisés consigo los huesos de Yosef, el cual había juramentado rigurosamente a los hijos de Israel, diciendo, indudablemente los visitará Dios y hará subir mis huesos de aquí con ustedes. El pueblo de Israel, cuando toma los huesos de Yosef, ya se encamina para ir rumbo a su destino, rumbo a su herencia o a la tierra prometida. Y esto tipifica muchas veces aquellas promesas. Nosotros podemos tomar esta enseñanza tanto literal como espiritual y también como anécdota de vida propia. Nuestro Canaán espiritual podríamos decir lo que es el Olam Abba, el mundo venidero, donde todos vamos a ir y vamos a ser una sola alma. Para poder ser una sola alma en el mundo venidero, tenemos que ser y comenzar a ser una sola alma acá, en la tierra. Y es algo difícil, poder llegar aquí y tener una unidad, poder entender que todos somos uno. Entonces nosotros todos quieren estar o ser uno solo en el Olam Abba, en el mundo venidero. Pero ese es el resultado primero de lo que tenemos que lograr aquí en la tierra, poder ver al otro como una extensión mía. Cuando yo logre ver al otro como una extensión mía, voy a poder comprender que el Olam Abba lo puedo comenzar a vivir aquí. Quienes estudian los secretos del cielo, quienes estudian la Torá, quienes tienen una conciencia Mashiach, quienes se consideran justos, pueden comenzar desde ya a vivir en su mundo venidero, en su gran Edén o en el Olam Abba. Poder tener esa revelación de que el otro, que quizás tiene otra religión, es parte de mí, eso ya me da una ventaja de que estoy comprendiendo el mundo venidero. Los que salieron de Egipto no solamente fueron israelitas, fueron extranjeros también que vivieron ahí. Y sin embargo, Moisés no desprecia a los extranjeros, no dice, ustedes no son merecedores, ustedes, ¿por qué tienen que venir con nosotros? Dios no los quiere a ustedes. No, ellos aceptaron, todos los que quisieron entrar, los que quisieron ser parte de esta bendición. Todos aquellos que quisieron ser parte de esta bendición fueron recibidos con amor de parte de Moisés y del pueblo de Israel. Y eso nos enseña mucho, que Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción de nadie. Todos aquellos que quieren entrar en la fe de Israel son bienvenidos. Quizás usted no era un hebreo de raza, usted quizás no era un judío de raza, pero sin embargo conectó con la fe, conectó, se dio cuenta de que todo lo que tiene es gracias al Creador y ¿sabes qué? En el mundo espiritual es bien recibido, con los brazos abiertos. En los 10 mandamientos que después, más adelante, Dios le entrega al pueblo de Israel, los extranjeros incluso estaban ahí, escuchando las pronunciaciones, escuchando los deleites, y ellos también recibieron el mismo maná que recibió el pueblo de Israel. Muchos egipcios también aceptaron. Quizás hubo una parte que se levantó en contra de Moisés cuando crearon el becerro de oro, pero siempre
Va a haber parte de nosotros que se quiere levantar. Esto tipifica también aquella inclinación del mal que siempre quiere levantar un pequeño altar diferente al que está permitido. Nuestro altar tiene que ser un altar de agradecimiento, tiene que ser un altar de estar en conexión con nuestro Creador, de darle gracias por todo lo que ha hecho. Y sin embargo, aún así, siempre ese faraón siempre se quiere levantar. ¿Cómo podemos nosotros sujetar ese faraón? ¿Cómo podemos nosotros sujetar esa inclinación del mal? Viviendo en agradecimiento con el Creador. Segundo, estudiando la Torá y viviendo como un sadí. Por eso es que Moisés recogió o se llevó los restos de Yosef, un sadí, y fue la única forma para poder vencer el faraón que venía en contra de ellos. El pueblo de Israel avanza y detrás venía el faraón. Venía esta inclinación del mal, por decirlo de una forma, pero literalmente es lo que nos narra la Torá, que se arrepintió de haber dejado el pueblo de Israel y va en contra. Llegó un momento el pueblo de Israel que quedó frente al océano, al Yansuf, al Mar Rojo. Dice la Torá que el pueblo comenzó a clamar. Ya de ahí ya no había más espacio, ya no había más donde avanzar. Y tenemos que ponernos en este panorama de que esta situación muchas veces nos ocurre a nosotros en la vida. La Torá refleja un caminar espiritual. Nuestro caminar desde que nuestra alma baja en el plano físico hasta que vuelve al Creador nos refleja toda esta historia. También es una parte literal de una historia hermosa, como Dios se manifiesta con milagros, pero a la vez también esto que le pasó al pueblo de Israel nos pasa continuamente a cada uno de nosotros. Se nos promete una tierra prometida, un Canaán. Esa tierra prometida puede ser tu familia, puede ser el amor de una pareja, puede ser el proyecto con el cual Dios te dijo que te iba a bendecir. Esa tierra prometida puede ser incluso también la armonía familiar, todo lo que quizás por años no puedes tener en integridad. Hay muchas familias que hoy están dispersas por X motivos, por herencia, por dinero, por falta de perdón, por malos entendidos, y no podemos vivir en esta tierra Canaán, en esta tierra prometida, en esta tierra espiritual, con amor. ¿Por qué? Porque el faraón quizás en alguna área colocó barreras, colocó situaciones en que la armonía de un hogar se disolvió. Entonces todos tenemos esa promesa de estar en una tierra prometida, de tener un mejor trabajo, de tener una mejor situación económica, de tener salud también. Y cuando queremos alcanzar aquello, nos encontramos de frente con el Mar Rojo, con el Yansuf, con la barrera. Y eso siempre nos va a ocurrir. Queremos avanzar y viene una barrera. A mí muchas veces me ha ocurrido que cuando he querido hacer algo o querer desenvolverme en el plano espiritual o en alguna área que el Creador me ha prometido, siempre va a existir una barrera, siempre va a existir algo. Al pueblo de Israel literalmente le ocurrió aquello. El Rebbe Nachman dice lo siguiente en el Midrash que yo compartí durante estos días, dice que muchas veces es necesario encontrarnos con aquella situación donde vemos que detrás vienen enemigos a hacernos la vida imposible y no vemos salida. Hacia un lado vemos desierto, hacia el otro lado también vemos desierto y lo que está enfrente no nos deja avanzar. Y a veces es necesario llegar al extremo en donde tenemos que arrodillarnos, tenemos que clamar al único que tiene el poder de liberarnos y de hacer que nuestro mar se abra. Y aquel que el único que tiene el poder de que el mar se abra es Akadosh Baruj Hu, es el creador, bendito sea su nombre, él es. Pero ¿qué espera él? Que en esa situación de necesidad, de angustia, le clamemos. El salmista dice, en mi angustia clamé al Señor y él oyó mi oración. Estando en el pozo de la desesperación, clamé. A veces tenemos que llegar al pozo, al fondo de la desesperación, para poder orar, para poder
tener una conexión con el Creador. A veces Dios lo permite. ¿Para qué? Para que sepamos que todo lo que puede provenir, toda la liberación, toda la bendición, el mérito sea de Él. Nosotros, mientras no lleguemos a esa desesperación, quizás vamos a seguir confiando y creyendo que cada cosa de la que hacemos, el mérito lo tenemos nosotros. Y no es así. Todas aquellas salidas de las cuales hemos pasado, todo mérito lo tiene el Creador. No hay mérito de otra persona, solamente nuestro amado Padre. Y estando en esa situación, a veces no nos queda de otra. Ahí reconocemos que lo necesitamos. A veces llevamos años sin clamar, sin conectarnos con el Creador. ¿Y sabes cuándo es la forma en que nos conectamos o gente se conecta con el Creador? Cuando se ve la desesperación, cuando ya están a punto de morir, cuando están en una enfermedad terminal, se acuerdan que existe un Creador. Y aún en esa angustia, ese clamor que sale desde lo más profundo del alma, Dios lo puede escuchar. Y Dios lo escucha y puede apiadarse y tener misericordia. Ojalá no lleguemos a ese extremo, pero si llegamos a ese extremo, siempre acordémonos del Creador. A veces nos lleva a eso para darnos una lección, pero constantemente debemos de acordarnos de nuestro Creador en las cosas buenas. Cuando tenemos abundancia, siempre digo, es fácil decir el Creador o Elohim es nuestro pastor cuando nada nos falta. Cuando nada nos falta y tenemos prosperidad, es fácil decir, Dios me provee, Él es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando hay escasez, esa fe a veces se vuelve incrédula, muchas veces. La convicción de fe muchas veces empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque es la circunstancia la que nos rodea, la que nos hace ver de otra forma diferente. Es fácil decir, el Creador me provee cuando no me falta nada, pero cuando me falta algo muchas veces cuestionamos, muchas veces tenemos que llegar ahí. Son cosas que en mi vida he aprendido. Si el Creador hasta los días de hoy, hasta el día de hoy me ha proveído, me ha ayudado, me ha sacado de toda desesperación, tengo entendido en mí que de aquí en adelante no me va a dejar. Tenemos un Creador que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero aún así, estas situaciones se van a dar. Que nuestros enemigos vienen con esas carrozas, con esa opresión nuevamente, con esos látigos, vienen nuevamente. Y es ahí. Mire, mucha gente que estaba ahí, que vieron los milagros del Creador, mucha gente que vio como cada plaga azotó al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, y a ellos los libró. ¿Sabe que mucha gente que vio la mano poderosa obrar a favor del pueblo de Israel y con justicia en contra de Egipto? Llegó a ese extremo y ¿sabe lo que dijeron? Mejor hubiésemos estado allá. ¿Para qué nos trajiste al desierto para morir acá? Era mejor estar en Egipto, donde quizás ahí éramos esclavos, pero teníamos pan. Éramos esclavos, pero teníamos agua. Éramos esclavos, pero teníamos una cama donde dormir. Éramos esclavos, pero quizás hubiésemos tenido una muerte más favorable en Egipto que tenerla aquí, bajo la opresión o bajo la ira del faraón. ¿Cuánta gente reclamó en ese entonces? Y así vemos hoy en día gente que Dios lo ha bendecido hasta el día de hoy. Y cuando pasan una necesidad o una situación, ¿qué comienzan a hacer? A renegar contra el Creador. ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que tú te olvidaste de mí? Y a veces no entendemos que el Creador nos quiere llevar al extremo. A veces, para saber, incluso hay una versión más adelante, un verso que dice que todas estas cosas Dios las permite para saber qué es lo que había en el corazón del hombre. Y a veces Dios nos lleva hasta ahí, hasta el extremo, para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Si usted que me está viendo ahí, por años Dios le ha bendecido, por años Dios le ha guardado, ¿sabe lo que nos está enseñando el Creador? Que esa situación negativa no va a ser la excepción. Que esa situación negativa no va a ser otra excepción más de la cual el Creador te ha librado. Hay dos tipos de personas, quienes agradecen el desierto que pasan. ¿Y saben por qué agradecen el desierto?
porque aunque estén pasando ese desierto, aunque estén pasando ese lugar de necesidad, quizás donde no hay salida, el desierto también tipifica escasez, tipifica gente que también nos hace o nos quiere dañar, porque en el desierto hay escorpiones, hay culebras, hay todo tipo de animales venenosos, y muchas veces eso tipifica el desierto. Pero más vale un desierto de la mano del Creador que estar en Egipto, en una pseudo bendición, aprisionados y gobernados por el faraón. Y déjeme decirle algo, que el desierto es solamente un lugar transitorio, no es un lugar estable. Cuando estemos pasando algo negativo, visualice el Canaán que está delante, visualice la tierra prometida que está delante. Hay algo que yo hago mucho como ejercicio espiritual, que cuando estoy quizás cansado, ¿sabe lo que visualizo? Estando en mi casa, estando en mi cuarto, descansando con mi familia. Y a veces eso me hace olvidarme muchas veces del cansancio, del agotamiento o de la fatiga que estoy llevando. Mire, y algo que me da mucho resultado. El otro día en una clase la quería compartir y se me olvidó. Ahora es el momento. Mire, muchas veces me ha pasado eso. Cuando pasó el COVID, yo quedé muy agobiado. Tuve un año con licencia en donde mi musculatura se perdió. Yo de pesar 80 kilos, llegué a pesar 67 kilos. Bajé casi 17, 18 kilos bajé de peso. Mis tendones se deshicieron, estuve a punto de tener Guillain-Barré. Pasé una situación muy mala, un año con licencia médica. El creador de ahí me levantó. Y muchas veces cuando llevo mucho tiempo trabajando, mis pies se me hinchan, me canso físicamente, no tengo la misma energía que tenía antes. Y a veces en mi trabajo, a veces me toca que tengo mucho trabajo y ya estoy cansado. Y cuando vengo de regreso a mi casa, vengo que ya me desmayo, por decirlo de una forma. ¿Y sabe lo que hago? Cierro mis ojos y me visualizo en mi hogar, con mi esposa, con mis hijas, tomándome un refresco, descansando en el sillón, mirándome una película, quizás con ella. Busco la visualización más pasiva, más amorosa que yo pueda tener en mi hogar. Y cuando pienso en eso, me olvido automáticamente del cansancio, de la fatiga y del dolor que yo pueda estar sintiendo. Cuando usted esté pasando una situación así, de un día donde vea que sus enemigos están, donde hay cansancio físico, mental, ¿sabe qué? Visualice lo que tiene adelante. El pueblo de Israel estaba pasando un desierto ahí, y ese desierto es un lugar transitorio. Si nosotros viéramos que toda la negatividad es solamente parte del propósito, pero no es el fin, es una parte transitoria. El propósito, la bendición está adelante. Pongamos nuestra mirada en la bendición, en la tierra prometida, en aquello que Dios te prometió. Si nosotros ponemos desde ahora en adelante la visión en aquello que está adelante, ¿sabes qué? El proceso será solamente un peldaño que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que lo estamos pasando. Por otro lado, ahí estaba el otro lado, el pueblo de Israel que se quejaba. Siempre hay gente que se queja, siempre hay gente que, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y ellos viven constantemente en un desierto. El pueblo de Israel sabe lo que pasó. Después, más adelante, vamos a tomar esas parachas. Pero ¿qué pasó? Que cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés mandó 2 espías y 10 espías vieron pruebas, vieron dificultades, vieron que la tierra que ellos iban a conquistar estaba rodeada de gigantes, rodeada de gente que supuestamente iba a impedir el paso, pero hubieron 2 personas con una visión diferente, que fue Josué y Caleb. Ellos vieron que esa tierra era algo que accesible. Los gigantes, ellos no vieron gigantes. ¿Ellos qué vieron? Vieron langostas, vieron miniaturas que ellos podían aplastar y podían tener todo lo que ellos tenían. Nuestra forma de mirar va a hacer que tengas aquello que tú deseas.
Por eso, si tú te enfocas en las barreras, siempre vas a ver barreras. Si yo me enfoco en la bendición, todo lo que vea va a ser bendición. Aún el desierto que estemos pasando es una bendición. Amar el desierto, ¿sabes qué? Amemos el desierto, porque en aquel desierto tú no estás solo, tú no estás sola. En aquel desierto, Akadosh Baruj Hu está de tu lado. Él te ha guardado. Si Él te ha guardado de las 10 plagas que pasó en Egipto, ¿por qué no creer que te seguirá guardando? Lo que está adelante es solamente una situación que tiene como resultado que nosotros nos acerquemos más al Creador. A veces tenemos esa tendencia, que en cada bendición nos olvidamos del Creador. A veces el Creador te bendice con un mejor trabajo y muchas veces se levanta el faraón con ego y te crees superior a otro. No, el hecho de que tengamos más bendiciones y lo vamos a tener es para que vivamos humildemente, dándole gracias al Creador, que de no tener nada quizás o de tener poco, Dios nos puede dar mucho. Vamos a otro verso. En Shemot 14:10 dice lo siguiente: los israelitas vieron que el faraón se estaba aproximando. Los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas, dice, tuvieron mucho miedo y clamaron a Hachén. Y le protestaron a Moshe: ¿acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos, en Egipto nos dejarás tranquilo y nos permitieras trabajar para los egipcios? Habría sido mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto. Hay gente que se adecúa al sistema. Prefieren vivir esclavos de un sistema. El reino material también tipifica al faraón, tipifica también el materialismo. Y muchas veces el hombre también es esclavo del materialismo, de trabajarle a personas que no corresponden y quizás sí se acostumbran a ganar un sueldo por la inseguridad de buscar algo superior. Todo aquel que confía en el Creador, ¿sabe qué? No tiene problemas en dejar su esclavitud de lado. No pensar, estábamos mejor acá. No, el Creador tiene algo superior. Dice que en Canaán hay tierra que fluye leche y miel. Hay abundancia, hay bendición, es una tierra tuya. No nos tenemos por qué familiarizar con la esclavitud. No tenemos que familiarizarnos con aquello que no nos pertenece. La esclavitud no nos pertenece. Aunque tú tengas agua, tengas pan, pero si eres esclavo, eso no te pertenece. No te adecúes a un sistema que no es el sistema que el Creador te ha dado. Dios nos ha dado un sistema de bendición, de libertad, tanto mental. Primero, donde tenemos que ser libres es acá, en la mente. Si no hay una liberación mental, es imposible que esa liberación física se materialice. Todo empieza con ver que mi bendición está en la mente, está en mi elevación, en mi conciencia. Todo comienza ahí. El Creador, ¿dónde te va a bendecir? Primero es en tu mente. Tú tienes que visualizar aquí tu bendición, tu liberación, tu prosperidad, tu economía, tu pareja, tu familia, tus hijos. Tú comienzas a ver tu bendición en tu mente y aquello se va a empezar a materializar. La peor esclavitud que hay es en la mente. Esos paradigmas, esas fortalezas mentales que te impiden creer, por más que tú veas al Creador haciendo milagros, cuidándote en cada plaga que Dios azota al mundo, ¿sabes qué? A nosotros no nos va a tocar y no nos ha tocado de la forma en como le ha tocado a otras personas. Y aún así seguimos cuestionándonos. Y esas son cárceles mentales que tenemos que empezar a romper, a deshacernos. Y para poder deshacernos necesitamos operar en la Torá, llenarnos de la palabra, para que esta palabra se haga vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón no es solamente el dispositivo que bombea sangre aquí en nuestro interior, nuestro corazón está aquí,
nuestra neshama, nuestra mente. Si llenamos nuestro corazón, nuestra mente con la Torá, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Palabra de bendición, palabra de poder, palabra de salud, palabra de bendición. Hay mucha gente que está esclava y está esperando de ti una palabra de bendición. Algo que los saque a ellos de las cárceles en donde ellos están. El pueblo de Israel estaba ahí. Dice la Torá que ellos pasaron la noche clamando y orando, viendo qué solución había para ellos. El pueblo de Egipto venía detrás, los enemigos, la inclinación del mar, todas las tipificaciones que pudiéramos darle a Egipto estaban detrás, tanto literal como espiritual. ¿Qué fue lo que dijo Moisés en Shemot 14:14? Dice, Dios luchará por ustedes y ustedes se mantendrán en silencio. Mire, lo que Moisés le dice al pueblo de Israel cuando ellos estaban desesperados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Viene Egipto detrás y no tenemos salida. La barrera que tenemos es el mar, el océano. Y Moisés le dice, esténse tranquilos, que Dios peleará por ustedes. Qué difícil es mantenernos tranquilos o en silencio, como les dijo Moisés. Ustedes manténganse en silencio. ¿Y qué significa mantenernos en silencio? Guardar la calma, guardar la paz, mantener nuestra emuná, nuestra fe en el Creador. Es difícil, amado hermano, ver esa tranquilidad cuando estamos pasando dificultad. La desesperación es algo que le pasa a cualquier persona. Pudiéramos estar conectados con el Creador y el día de mañana pasa una situación que Dios no lo quiera, pero eso muchas veces nos quita la paz. Confiar en la circunstancia negativa en el Creador no es fácil. Cuando tenemos tranquilidad es fácil decir, yo creo, tengo emuná en el Creador, pero cuando vivo una situación difícil, esa emuná muchas veces la vemos tan lejana. Y el Creador dice, aquí es donde dice Él, tengan paciencia, estén en silencio. ¿Qué quiere decir en silencio? No digamos cosas que nos debiéramos de hacer, de cuestionar al Creador. Hay un verso en la Torá que dice, por nada estéis afanosos, y estar tranquilos y quietos y ver la provisión del Creador. El afán lo hace solamente las personas que no conocen al Creador. El afán nos lleva a la desesperación, a la intranquilidad, a ver de cómo lo voy a hacer, no sé cómo hacerlo, qué me va a salvar de esta situación, no tengo dinero, no tengo provisión. ¿Sabes qué? No estéis afanosos. Aprendamos a callar nuestras voces internas y ver que tenemos un Creador que hasta el día de hoy no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Y en la situación más negra, más oscura que podamos vivir, el Creador se va a manifestar. Ellos estaban orando en la noche. Ellos oraron toda la noche. Y en la noche, ¿qué significa? Confusión, tinieblas, oscuridad, donde nadie puede ver. Y a veces así nos hemos encontrado, con oscuridad, con confusión, sin salida. ¿Para dónde voy? Para acá no sé lo que me encuentra. Para el otro lado no sé lo que me espera. Y así muchas veces estamos, sin saber a dónde caminar. Y mientras no sabemos para dónde caminar, tenemos una sola salida: confiar en nuestro Creador. Apaciguar nuestras voces internas que nos hablan de desesperación, de tirar todo por la borda. Hay un dicho que dice, ¿has nadado tanto para morir ahogado en la orilla? Yo creo que no. Todos los que estamos aquí hemos nadado mucho para estar donde estamos. Hemos pasado muchas pruebas. Has pasado mucho exilio, como lo pasó el pueblo de Israel. Por muchos años hemos pasado situaciones negativas, situaciones que nos han tenido en contra del Yam Suf, del Mar Rojo, y por detrás enemigos. Y hemos avanzado, hemos estado al límite. Y no hemos llegado aquí para retroceder, amados hermanos. Déjeme decirle que no. No hemos llegado hasta este punto para retroceder en ninguna área. Hemos llegado aquí, ¿saben por qué? Porque estamos visualizando
que al cruzar ese mar rojo nos espera la tierra prometida. Hermanos, estamos a un paso de nuestra herencia. Y esto le estoy hablando puntualmente a cada uno. Usted sabe cuál es su herencia, usted sabe cuál es su tierra prometida, usted sabe cuál es esa promesa por tantos años que Dios le ha dicho. Y estás así, a tanto, porque alguien te dijo que tú no podías, porque tuviste algo que no correspondía, alguien habló mal de ti, alguien dijo que tú eras incapaz, y aquello que tú has escuchado o has visto se está transformando en un faraón, en carros enemigos que se están haciendo tirar todo por la borda. No estamos aquí, amados hermanos, para tirar nada por la borda. Usted está aquí para esperar la salvación que el Creador te tiene disponible de aquí en adelante. Déjeme decirle algo, y esto es profético, que de aquí en adelante se va a abrir un canal de bendición para usted. Aquel trabajo, aquella empresa, aquel negocio, ¿sabe qué? Estás a un paso, no estás aquí para tirar nada por la borda. Dice la Torá que no somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que avanzamos, somos de aquellos que tenemos fe para preservar nuestra alma, para preservar aquella palabra que Dios nos ha dado. No hemos llegado hasta este punto de nuestra vida para no creer en aquello que el Creador nos ha dicho. Si estás pasando aquel desierto, mire, déjeme decirle algo. La mayor evidencia de que algo está por venir es el desierto que usted está pasando en este momento. Es la antesala de aquella bendición que te está esperando al otro lado. No pongamos la mirada en los enemigos. No pongas la mirada en el faraón, no pongas la mirada aún en la inclinación del mal que muchas veces nos hace retroceder, no pongamos la mirada en aquello, pongamos la mirada en la salvación, en aquello que el Creador va a comenzar a hacer. Dice la Torá que ellos estaban ahí toda la noche clamando, orando. Llegó en la mañana y ellos vieron los carros, vieron los enemigos, vieron al faraón y se desesperaron. Muchos quisieron volver, muchos regañaron, reclamaron contra el Creador. Y Moisés le dice, tengan paciencia y miren la salvación que está. ¿Y sabe lo que dice la Torá? Dice lo siguiente. Hashem le preguntó a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Esto pareciera medio contradictorio a todo lo que le he dicho, pero no es así. Dice, Hashem le responde y le dice a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Hay un momento que es para clamar. Hay un momento donde estamos pasando la dificultad, donde estamos pasando un momento de conectarnos con el Creador a través de la tefilá, de la oración, de la súplica, del ruego, de la meditación. Hay un momento para hacer eso, pero llega un momento en cuando tú quieres orar y de repente el Creador te está diciendo, ¿sabes qué? Por decirlo de una forma, los que me están viendo acá, ¿sabes qué, Abigail? Mira César, mira Jessica, mira Angélica, mira Nelvi, mira Heidi. ¿Quién más tengo acá? Déjeme ver para decirle esto a cada uno de los que están aquí. Mira Lorena, mira Alicia, mira Eliana. ¿Por qué estás clamando a mí? Ya no es el momento ahora de clamar. Ahora es el momento de avanzar. Ya Dios te ha respondido. Siente la respuesta del Creador. Cuando tú sientes la respuesta del Creador, es el momento en que Dios te está diciendo avanza. Mi hermano Emilio que está viendo esta transmisión también, Baruch Hashem, Dios te bendiga. Déjame decirte algo, amado hermano, muchas veces nos hemos llenado de oración y a veces Dios te dice, ya para tu oración, ya no clames más a mí, pareciera algo que incorrecto y no. Lo que Dios te está diciendo ahora, muévete. La oración es un paso y la acción es la que te abre el mar. Fue la acción del pueblo de Israel que le empezó a abrirle paso en el Mar Rojo, en el Yansú. Ellos estaban ahí frente, oraron toda la noche y suplicaron. En el momento de la desesperación ellos estaban conectándose con el Creador. Llegó el momento en que Moisés le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y el Creador le dijo, Moisés, ¿por qué estás clamando? Avanza solamente, ahora comienza a avanzar, ya no clames, ya no es momento de clamar, ya no es momento de pedir, ahora es momento de actuar. Aquel que sabe
que el Creador vive dentro de él, ¿sabe qué? Vive avanzando, vive en victoria tras victoria. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo, amado hermano, que me está viendo ahora. Es momento de avanzar. Es momento de avanzar. Si estás viendo tus enemigos y la pared, ¿sabes que esa pared no va a romperse? Ese mar no se va a abrir a menos que tú no decidas avanzar. ¿Me escuchó? Y aquí hay otra clave que yo le quiero enseñar, que le quiero compartir. Dios le dijo, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Moisés dijo, tengo una vara. Levanta esa vara. Y cuando Moisés levantó la vara, el mar se separó. Dice el Zohar, la Torá del Rebbe Nachman también, dice lo siguiente, que los méritos de los patriarcas fueron los que abrieron este mar rojo, fueron los que abrieron el Yansuf, porque ahí estaba sobre todo, fue la justicia, fue la santidad de Yosef. Dice la Torá que como Yosef huyó de la tentación de la esposa de Potifar, el mar rojo cuando ve la santidad de Yosef, tuvo que huir y se dividió. Eso es lo que dice el Zohar, que vio los restos, el poder de Yosef, la santidad de Yosef, que hizo que el mar se abriera. Hay muchos secretos detrás de todo esto. Eso es uno. El que yo les quiero compartir es el siguiente. Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara. Cuando levantó esa vara y quizás tocó el mar rojo, el Yansuf, el mar se separó. La vara de Moisés representa la gracia. La vara de Moisés representa la habilidad que él tenía, donde Dios operaba también con Moisés. Recuerden que esa vara era la que Moisés ocupaba para hacer las señales. La tiró a la tierra, se le transformó en serpiente. Fue esa misma vara la que ocupó para golpear el mar del río Nilo y se transformó en sangre. Esa vara tipificaba también el poder de Dios, la habilidad, la gracia. Mire, el mar o la circunstancia que usted está teniendo en este momento, Dios te ha dado algo especial para abrir aquel obstáculo o abrir aquel Yamsuf o aquel mar rojo que te está impidiendo avanzar. ¿Y sabes cuál es? Usted, amado hermano, también tiene una vara, también tiene el soporte del Creador. Esa gracia, esa habilidad es el poder de Dios operando a través de ti. Lo voy a volver a repetir esto porque esto es tremendo. Esa gracia que usted tiene, amado hermano, esa habilidad. Usted dice, pero yo no sirvo para nada. ¿Quién te dijo que no servías para nada? ¿Quién te dijo que no tenías una habilidad? Desde el momento en que tú puedes doblar tus rodillas, ya tus rodillas se pueden transformar en una vara. En el momento en que usted puede orar al Creador, tu voz se puede transformar en una vara. Y en el momento en que tú dispongas a usar aquella vara, aquella gracia, sabe que el obstáculo que está delante de ti se comienza a disipar. El mar rojo se comienza a abrir y tienes acceso a pasar a través de aquel obstáculo. Y a medida que tú vas entrando por el mar rojo, a medida que tú vas entrando por tu salvación, rumbo a la tierra prometida, al mismo tiempo tus enemigos están siendo destruidos. Al mismo tiempo tus enemigos, todos aquellos que te deseaban el mal, están siendo exterminados. Nosotros no le deseamos mal a nadie, pero no estoy hablando de enemigos físicos, estoy hablando de aquellos demonios, de aquellos espíritus negativos que operan a través de otras personas. ¿Sabes qué? A medida que quizás tu vara a lo mejor es el amor. Mira, déjame decirte algo. Tú, a lo mejor tú tienes un corazón tan amoroso, tú tienes un corazón tan lindo, tan pasivo, que con ese amor, con ese corazón, tú puedes abrazar a alguien. Y en el momento en que tú lo abrazas, estás rompiendo un mar de orgullo o de envidia en otras personas. Y automáticamente el enemigo que estaba haciendo una pared o estaba en contra de ti, está siendo destruido. El amor, dice la Torá, que cubre multitud de pecados.
El amor es una tremenda vara que podemos usar para abrir cualquier situación negativa. Todos aquí tenemos una vara. Todos aquí tenemos una gracia. Y a medida que vayamos trabajando en aquella gracia, todo lo que está como barrera, todo aquello que está siendo impedimento, va a empezar a detenerse. Se va a empezar a abrir. Vamos a empezar a tener acceso a nuestra tierra prometida. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Extiende tu vara. Y en el momento que extendió su vara, el pueblo de Israel comenzó a avanzar. Comenzó a avanzar. Dice la Torá que se abrieron 12 caminos, una por cada tribu. Fue algo espectacular lo que se vio ahí, el milagro, cómo las paredes de agua se transformaron en cristal. Aquel que tenía sed solamente movía su mano, dice el Midrash, y podía tomar agua. Y en el momento en que soltaba, el agua se volvía a transformar en pared. Hay muchas cosas. Yo podría quedarme aquí, pero quiero avanzar con algo también. Dice que cuando habían pasado el Mar Rojo, el Yam Suf, dice que el ángel protector de Egipto se presenta delante del Creador. Esto lo narra el Midrash y dice que le estaban pidiendo socorro o misericordia por todos los egipcios que habían. Usted dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios tuvo que destruir todo? Pasó lo siguiente. Dice que el ángel protector de Egipto, eso lo narra el Midrash, en la parashá que estamos leyendo, dice que se presentó delante de Akadosh Baruj Hu y le dijo, ten misericordia de ellos. ¿Qué va a decir el mundo entero? Que tú no tienes misericordia. El Creador le dice, le di mucha misericordia. Ellos no solamente mataron mis hijos, sino que los destruyeron. Fueron injustos, los avergonzaron, los trataron como animales. Yo, por más que quisiera tener misericordia, no puedo. Es una consecuencia también de sus actos. Dice el Midrash que mientras sucedía todo eso, el ángel Miguel, el arcángel, manda al arcángel Gabriel a Egipto y toma un ladrillo, y en el ladrillo venía la cara y el reflejo de un niño. Ellos mataron muchas veces a los niños. Las parteras tomaban los niños recién nacidos y los molían, amados hermanos, los molían, los despedazaban y los mezclaban con arcilla y fabricaban ladrillos con ellos. Dice que la justicia del Creador tuvo que ver con eso. Eso es lo que narra el Midrash. Dios es un Dios justo. Podemos llevarlo a la acción espiritual. Dios tiene la intención de destruir todos los enemigos que están dentro de nosotros. ¿Y cómo se destruyen todos esos enemigos que están dentro de nosotros? Avanzando, buscando la espiritualidad, conectándonos con Yosef, con el Sadí, con los huesos de este justo. O sea, no es que nos conectemos ahora, pero cuando nos conectamos con la Torá, automáticamente el cielo nos está viendo como justos, como Sadí. Gente que estudia los secretos del cielo. Amado hermano, en tus manos está aquella vara. En tu gracia, en tu habilidad. Usted dice, ¿para qué sirvo? Amado hermano, usted no sabe el potencial que usted tiene. No sabe que con esa gracia usted puede ir abriendo camino donde no hay. Usted puede ir borrando y botando todas aquellas adversidades que nos impiden avanzar. Esa salvación no solamente fue para el pueblo de Israel, sino que muchos extranjeros, muchos también egipcios, que aceptaron la fe del Creador, entraron también por ahí y se salvaron. Esa gracia que usted tiene, amado hermano, puede salvar y hacer que otros también entren a la salvación. Amados hermanos, esta es la porción de la Torá. Voy a detener la grabación y voy a dejar un tiempo de comentario. Shabbat Shalom para todos. Amén.